Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Padilla. Yo entré a la licenciatura en Psicología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y lo hice con un puntaje de 197.58 puntos en la admisión. Inicialmente conocí la escuela debido a publicidad en redes sociales. Yo me comuniqué con ustedes y les hice preguntas acerca de sus cursos, lo que ofrecían y demás, ya que yo previo a acceder al curso, pues me planteé la posibilidad de tomar estas asesorías con ustedes y pues al final opté por entrar con ustedes a estudiar. Pues debo decir que me daba muchos beneficios. El primero de ellos es que el curso que yo escogí se adaptaba mucho a mis necesidades. En el momento en el que yo me di cuenta que quería, bueno, tener acceso a un curso y que tenía la posibilidad de ello, era en un periodo pues relativamente cercano a la fecha de admisión. Entonces el curso que yo tomé era de un tiempo breve, pero era más intensivo. Esto me dio la posibilidad, pues, de, independientemente del tiempo que tenía, que se ajustara a lo que yo necesitaba en ese momento. Además, por cuestiones de ubicación, de transporte, pues se me hacía más sencillo acceder a esta escuela. Definitivamente diría que es cuestión, bueno, relacionado a cuestiones académicas y a cuestiones de preparación. Al fin y al cabo, el beneficio que te da este tipo de cursos es que tienes acceso a diferentes tips, consejos para el examen de admisión, además de, pues, retomar ciertos conocimientos que a lo mejor pudieron haber quedado perdidos, pero que en cierta forma ya cuentas o tienes alguna especie de idea respecto a ellas. Entonces, creo que lo que más me benefició de haber tomado el curso y de haber estado con ustedes fue la cantidad de apoyo que recibía por los distintos recursos que nos ofrecen, más además la posibilidad de tener acceso a ejercicios prácticos que funcionan como simulaciones del examen. Definitivamente sí lo recomendaría. Creo que si tienes el privilegio y la oportunidad de poder acceder a uno de estos cursos que te preparan para el examen de admisión y que pues en cierta forma quieres sentir un poco más de seguridad y confianza al momento de entrar al salón y de presentar tu examen, es una muy buena oportunidad, es una posibilidad que definitivamente recomendaría si es que tienes pues la oportunidad nuevamente. Pues, debo decir que varió mucho mis sentimientos. En primer lugar, creo que es algo innegable que todos sentimos mucha ansiedad al momento de entrar al salón, y en general, el hecho de tener que presentar un examen de admisión, que es algo desconocido para ti y que, pues, estás enfrentándote a algo que puede cambiar de un momento a otro, pues, te genera mucha incertidumbre y es algo con lo que tienes que aprender a lidiar. Sí, creo que algo que te beneficia o que es muy bueno para obtener más confianza en el momento de realizar el examen es el estudio y la preparación. Al fin y al cabo, si entre mayor acceso tengas a estos contenidos educativos y pues entre más refuerces y tengas práctica, vas a sentir mayor confianza al momento de presentar el examen, pero la ansiedad siempre va a estar ahí, entonces creo que también pues deberías de optar por ejercicios que te permitan concentrarte y relajarte para pues mantener la calma dentro de todo el caos que está pasando, ¿no? Debo de decir que en el momento en el que presenté el examen, sí sentía ya más confianza, por lo que les menciono. Creo que el hecho de haberme preparado y de haber mantenido como un estudio constante me dio seguridad. Pero pues sí, los nervios es algo que es innegable, es prácticamente innato al ser humano y que por lo tanto, pues van a estar. Entonces, solo hay que aprender a controlarlos y sacar provecho de ellos. Pues mira, yo ya había tenido acceso al examen en una ocasión anterior, ya que lo había presentado ya una vez. Entonces, realmente yo ya tenía anticipado un poco qué es lo que esperaba acerca del examen. Sí, pues, independientemente de que ya tuviera esta experiencia, el hecho de hacerlo en un lugar diferente, para una nueva carrera, que a lo mejor tenía nuevas expectativas de mí, y pues el mismo miedo que te genera hacer el examen, pues sí existe una especie de miedo. Pero al fin y al cabo, creo que el hecho de haber contado con esta experiencia me dio también más confianza y pues más paciencia. Es que varía mucho. Realmente no creo que haya sido como un momento en específico,
Sí, creo que la conjunción de todo el proceso previo al examen fue lo que hizo la diferencia. Sí, creo que de haber tomado diferentes decisiones, por ejemplo, de no haberle dedicado cierto tiempo a estudiar, a prepararme, de no haberme estado transportando a las instalaciones todos los días o de estar presentando los exámenes prácticos, pues definitivamente creo que los resultados hubieran sido muy diferentes de no haberlo hecho de esa forma. Entonces, como tal, no hubo un momento particular. Creo que todos los tips que se me proporcionaron fueron como el parteaguas en los resultados, pero, pues sí, realmente creo que es un conjunto de situaciones, no solo una en particular. Pues mira, afortunadamente tenía el privilegio de que para el momento en el que estaba preparándome para el estudio, solo trabajaba. Entonces, pues tenía cierto tiempo libre para, pues, dedicarle al examen. Digo, al fin y al cabo, también creo que es importante que independientemente de las actividades que tengamos, pues proporcionemos un tiempo al estudio para el examen, porque es un objetivo que todos tenemos. Al fin y al cabo, todos aspiramos a una carrera y el objetivo que queremos concretar es obtener el puntaje suficiente para alcanzarlo. Entonces, personalmente sí me daba mucho tiempo, prácticamente en ocasiones sí llegué a rechazar como otras actividades por dedicarlo al estudio. Y pues también, por ejemplo, las guías que nos proporcionaban los exámenes prácticos, pues eran simulaciones del examen que sí tomaban 3 horas aproximadamente en la aplicación de cada uno. Entonces, pues sí, mis noches eran de constante estudio, pero valió la pena definitivamente. Okey, pues era muy variable. Creo que cuando tenía más oportunidad, pues, le dedicaba más tiempo. También digo, me tenía mis tiempos de esparcimiento, mis tiempos de ocio, entonces no todo era estudio completamente. Pero, pues sí, sobre todo cuando tenía exámenes prácticos que tenía que presentar y que, pues, simulaban el examen, era aproximadamente 3 horas. Ya si era como estudio por mi parte o de recursos de libro o temas específicos, 1 o 2 horas al día a lo mejor para, pues, reforzar los conocimientos. Pues, creo que, los temas en general relacionados a lectura, eran los que me proporcionaban, bueno, más bien los que me provocaban, mayor cantidad de incertidumbre o de miedo, ya que, la cuestión de los tiempos creo que es algo que todos tenemos en cuenta para el momento de hacer el examen y, pues, las lecturas pueden llegar a ser muy prolongadas. Entonces, sí tienes que tomar un hábito de lectura rápida y de estar completamente concentrado al momento de obtener la información necesaria para las preguntas. Entonces, personalmente creo que cuestiones relacionadas a encontrar información específica en la lectura, hacer inferencias o deducciones de temas. Además, las lecturas pueden llegar a ser, a mi punto de vista, complicadas debido a que varían mucho en los temas que manejan en la prueba de aptitud académica. Y además, pues pueden, además de fluctuar en los temas, pueden fluctuar también en qué tan largas son o qué tanto, pues, contenido obtienen, y eso a veces puede generar una saturación. Digo, además del estrés que ya tienes por el examen, pues, la saturación de información que te brinda a veces te puede desconcertar un poco, desconcentrar, y por eso consideré que fue la más complicada para mí. Creo que sí es bueno que exista un equilibrio. En mi caso, yo manejaba un método de estudio que es medio popular hoy en día, se denomina el método Pomodoro. Este, bueno, como está organizado, pero varía mucho de la persona que lo aplique, son 25 minutos de estudio seguidos y 5 minutos o 10 de esparcimiento. Después de 4 ciclos repetidos de estos, tienes, digamos, acceso a 20 minutos más. Y esto, pues, te brinda la posibilidad de evitar la sobrecarga de información, de mantenerte, enfocado en lo que estás aprendiendo y, pues, en general, creo que es algo muy eficiente para mantenerte concentrado. Fíjate que sí, de hecho, creo que eso es algo que recae mucho en la persona. Cada persona se conoce mejor a sí mismo y tiene que determinar qué método es el mejor para él o para ella. En mi caso, a mí me sirve mucho escribir. Siento que cuando hago una lectura o estoy estudiando un tema, si yo defino lo que estoy aprendiendo con mis propias palabras y además lo plasmo por escrito, me permite mucha retención en cuanto a lo relevante o a lo que tengo que saber. Y pues en general creo que esa fue mi estrategia. Yo tengo
muchísimas hojas llenas de apuntes para el examen, en las cuales yo escribía, redactaba lo que yo comprendía de los temas y eso me facilitaba, pues, recordar. Personalmente, como es obvio, las clases en vivo fueron algo de mucha ayuda, ya que tienes retroalimentación continua y en físico. Eso es muy útil para mí. Sin embargo, también recurrí a otros materiales, por ejemplo, las asesorías tanto físicas como virtuales que te brindan por medio de la plataforma. O también, justo como mencionaba, la aplicación de los exámenes físicos. Eso se me hace muy importante, ya que son simulaciones del examen. Yo creo que algo que en general, supongo, bueno, en mi caso yo lo aplicaba y en el caso de ustedes, pues también será muy útil que cuando realicen estos exámenes prácticos que nos proporciona Avanza, pues se utilice una tal cual los límites de tiempo que se manejan en el examen real, a fin de que ya tengas consideración sobre los tiempos que toma cada sección y también pues generes una especie de costumbre, ya que esta adaptación te permite pues ser más consciente de tus tiempos y saber cuándo a lo mejor vas fuera de tiempo o cuándo tienes a lo mejor un superávit de tiempo y eso te va a permitir pues llevarte el proceso con más calma. Además de los exámenes prácticos, algo que me fue muy útil fue el acceso a la plataforma. Ahí se cuentan con algunos videos de explicaciones de temas que pues pueden ser algo, a lo mejor alguna duda en común de algún grupo. Entonces creo que era muy útil el hecho de tener el acceso a la información en caso de que tú en algún tema no te haya quedado muy clara la información o quisieras comprobar a lo mejor alguna duda o demás, pues el beneficio que nos proporciona la virtualidad es que tenemos acceso 24/7, entonces independientemente de que fuera de noche o que fuera de madrugada o demás, pues si te surgía alguna duda tenías los recursos a tu acceso. Creo que definitivamente soy una persona a la cual se le facilita mucho la comprensión de los temas si es por medio de medios físicos. Entonces las asesorías presenciales me fueron muy útiles en mi caso, ya que puedes comprender un tema de manera general, sin embargo, pueden quedar pequeñas dudas o espacios a lo mejor que pueda existir alguna especie de rezago educativo, a lo mejor se te complica o con el tiempo se te olvida y es de mucha importancia y de mucha ayuda el hecho de contar con personas que son profesionales y que pues tienen conocimiento sobre esos temas y pues ya detallar esas dudas en específico. Creo que fue lo que más me ayudó en mi caso. Yo creo que definitivamente es la seguridad y la práctica, que están interrelacionadas. La práctica referente a ya haber experimentado, a lo mejor no en el mismo espacio físico, pero sí tener ya el conocimiento de cómo funcionará el examen realmente, pues te ayuda a disminuir un poco esta ansiedad de la que ya les estaba hablando, pero pues al fin y al cabo esta siempre va a existir. Entonces creo que si por más mínimo que sea esa disminución del estrés que puedas sentir, por medio de obtener seguridad en base a la práctica, es muy útil. Creo que, como les mencionaba, no me arrepiento del tiempo que le invertí, ya que, pues, al fin y al cabo, al concretar el objetivo, pues, vale la pena todo el tiempo de estudio que le invertiste, pero definitivamente es un recurso que vale la pena y que, pues, si tienes el privilegio de poder acceder a él, qué mejor de que contar con estos recursos y con este apoyo. Es algo muy importante. De hecho, creo que todos hemos pasado por desveladas, entonces, si notas una disminución, incluso, bueno, en muchos aspectos, en tu concentración, en tu memoria, en tu capacidad de retención de información, incluso en la misma energía o el mismo interés que tienes en las cosas, están muy determinados por el descanso que tengas. En mi caso, yo pues intentaba a mis posibilidades, claramente, porque la realidad de todas las personas es muy diferente, pero tener un mínimo de 6 horas de sueño como mínimo 4 ciclos de sueño completos, a fin de garantizar, pues, un descanso que me funcionaba a mí y que, pues, fuera lo más saludable posible. Claramente, y reitero, las posibilidades son muy diferentes de persona a persona, pero sí es algo que se tiene que promover porque, como les mencionaba, independientemente del estudio que le puedas invertir
o de los momentos de ocio y demás, si no existe un equilibrio entre todos los aspectos de tu vida, no vas a dar la mejor versión de ti en el examen. Entonces sí es importante pues tener el descanso debido. Sí, bueno, incluso en algunos momentos, mis momentos de esparcimiento eran relacionados a correr. Soy una persona que disfruta mucho correr, entonces cuando sentía que había llegado a mi límite, que por ese día ya no podía retener más información y que a lo mejor ya pues había dado todo de mí en cuanto a mis capacidades, creo que algo que me ayudaba mucho era ese despeje mental por medio de diferentes estrategias. En mi caso, salí a correr. Creo que el estar expuesto como al aire libre, el moverte, el respirar, pues aire más natural, digo, que no está encerrado en tu habitación o en el espacio en el que estés estudiando, es muy fructífero para despejarte y pues para olvidarte un poco de esos temas, porque como hemos hablado, el estrés es algo que es muy complicado de manejar. Entonces, si se acumula, puede llegar a tener bueno, puede perjudicarte tu desempeño. Entonces, definitivamente, además de que es muy saludable, pues es algo que sí recomendaría. Uy, pues es muy complicado. Digo, obviamente es mucho más fácil decirlo que realmente aplicarlo. Creo que es algo que va a estar ahí desde el momento en que sabes que vas a aspirar a la universidad, ya comienzas a tener estos indicios de estrés, de ansiedad, y que conforme se acerca la fecha siempre está este cuestionamiento de, ¿será que estaré lo suficientemente preparado? ¿Será que ese día estaré pues disponible para hacerlo en cuestión mental, de salud, de descanso? Que pueda llegar a pasar algo, ¿no? Creo que algo que me daba a mí mucho confort en ese momento es el hecho de plantear que había dado lo mejor de mí para ese momento, que había proporcionado la mayor cantidad de recursos que yo podía dar en ese momento, el mayor tiempo, concentración, también apoyo por otras personas. Creo que por eso es muy importante que previo al examen sí cuentes bueno, que te des pues ese espacio para realizar tu preparación y obtener esta seguridad, porque de esta forma tú tienes como esta conciencia de ti mismo, de haber dado lo mejor de ti, y eso te brinda un confort, de que independientemente de los resultados, sabes que diste lo mejor que pudiste dar en ese momento y por ende, pues mínimo está esa sensación de autosatisfacción y de autorrealización respecto al examen. Entonces, creo que a pesar de que es difícil y que obviamente va a existir porque es inevitable, esta sensación de seguridad y de sentir que realmente te comprometiste con ello y que diste lo mejor que pudiste, es lo que te brinda esta paz. Sí, en mi caso, bueno, creo que habría de hacer la separación entre ambas secciones. En primero en la lectura, bueno, en la sección de lectura y de redacción, algo que a mí se me facilitaba mucho y que creo que me ahorró mucho tiempo en el examen fue leer primero las preguntas. Hay preguntas que no necesitas tener un contexto completo de la lectura, a lo mejor bueno, son oraciones específicas de las cuales tienes que obtener cierto tipo de información o a lo mejor reemplazar una palabra, además. Entonces creo que es importante que previo a realizar una lectura rápida, analices las preguntas y veas qué tipo de información tú vas a necesitar. En este caso, puedes recabar de la lectura. A lo mejor no es necesario que, bueno, obviamente sí tienes que leer la lectura completa, pero si tú vas descartando ciertas preguntas que a lo mejor no requieren como prestarle atención bueno, que requieran más bien prestarle atención a puntos específicos y no a todo en general, eso te brinda la posibilidad de que justamente al tú estar realizando la lectura, pues estar más enfocado en cosas que son necesarias para responder las preguntas. Creo que además te quita como peso porque ya tienes un poco de conciencia sobre qué es lo que te van a cuestionar después de leer y por ende, pues ya sabes a lo que vas. Entonces, eso me sirvió mucho a mí. También en la sección de redacción, básicamente usas lo mismo. Yo también leí las preguntas, sabía que ya si fuera identificar el propósito general de la lectura o identificar recursos estilísticos o demás, pues ya tenías el conocimiento de ello, entonces estabas más enfocado en detectar esas áreas. En cuanto a la sección de matemáticas, algo que me sirvió mucho también fue primero recurrir a las preguntas abiertas,
Como se sabe, al final de la sección de matemáticas tienes 10 preguntas que son con respuestas abiertas y por lo tanto considero que es importante primero resolver estas, ya que no estoy incitando a que se haga, pero en dado caso que exista alguna deficiencia de tiempo y que no alcances a leer todas las preguntas, pues es mejor que las que te falten sean relacionadas a preguntas cerradas o de opción múltiple que al fin y al cabo puedes contestar sin tener conocimiento de ellas, a las abiertas en las cuales pues no tienes ningún contexto de la pregunta. Algo que también es relevante en la sección de matemáticas es contestar las preguntas que sean más fáciles, obviamente en orden, pero si en algún momento tienes alguna duda que sabes que a lo mejor te va a tomar más tiempo de resolver o que en ese momento no recuerdas o demás, pues yo opté por saltarme esas preguntas, dejarlas para el final, obviamente poner una marca o algo distintivo para identificarlas, pero darle prioridad a las preguntas que fueran más rápidas y ya al final dedicarle todo el tiempo a esas preguntas rezagadas que a lo mejor pues eran más complicadas, pero que al fin y al cabo yo ya había garantizado en cierta forma otras preguntas que eran como más sencillas o más simples. Creo que para mí fue lo más importante, el hecho de tener esos exámenes donde tal cual simulabas. De hecho, creo que es algo que no mencioné, pero al ya haber tenido como toda esta metodología o este proceso que es idéntico al examen de admisión, pues te da como cierto conocimiento del proceso y por ende ya no sientes tanta inseguridad. Digo, es algo que ya hiciste, ya aplicaste y por lo tanto, pues te da menos cantidad de nervios en el momento. Pero además, creo que algo que no se toma en consideración es que el hecho de contar con un límite de tiempo también genera aún más estrés y esto se puede notar en que en ocasiones puedes tener algunos bloqueos de conocimiento o puedes llegar a olvidar pues cosas derivados al tiempo. Entonces, el hecho de ya tener esta simulación donde sabes que se van a estar midiendo pues tu desempeño en estos límites de tiempo, te facilita ya generar una costumbre y eso pues es de mucho apoyo al momento de hacer el examen. Pues en mi caso, creo que son muy similares. Obviamente sí llega a existir como esta variación en los exámenes tanto de simulacro como en el examen real, pero pues son muy similares, sí, tal cual, son muy semejantes. Esto te facilita a que tú ya identificas qué tipo de preguntas va a haber en el examen, qué tipo de lecturas, en matemáticas, en qué temas se van a enfocar, cómo van a estar diseñadas las preguntas abiertas, con qué información vas a contar al inicio de todo, ¿no? Entonces, pues sí son muy similares y pues es de mucha ayuda. Sí, creo que además de todo lo como les menciono, todo este estrés colectivo que hay, pues, referente al examen, el estrés interno es mucho peor porque es algo que todos experimentamos y de manera distinta. Algo que me sucedía a mí es que precisamente esta inseguridad respecto a posibles dudas que puedan llegarse a generar durante el examen, puede generar un poco de pesimismo dentro de uno, ¿sabes? Como tal vez no estoy dando lo mejor o tal vez ya me equivoqué en estas preguntas o demás. Creo que es muy importante que en el momento en el que estamos haciendo el examen obtengamos un nivel de conciencia en el que digamos, ¿sabes qué? Ya me preparé para este momento, hice todo lo que estuvo a mi disposición y pues voy a dar lo mejor de mí. Pero es importante que además tengamos la conciencia sobre qué es lo que estamos pensando para evitar, digo, el tiempo es un recurso que está limitado dentro de la prueba. Entonces, es importante evitar desperdiciar este tiempo en este tipo de pensamientos que al final te van a llevar a nada. Creo que es importante, es relevante que cuando detectemos que nos estamos yendo por otras vertientes que no sean el examen como tal, pues nos, nos hagamos volver a esta realidad que estamos enfrentando y pues concentrarnos, mantener, incluso algo que me ayudaba fue también la respiración, tomarte aunque sea 10 segundos para pensar en tu respiración, eso me ayudaba a mí a volver a la realidad y, ok, vamos a volver a retomar desde donde nos quedamos. También algo que es muy importante, bueno, al menos en la sección de lectura, es estar haciendo constantes anotaciones.
Esto se debe a que a veces las lecturas son muy prolongadas y pueden llegar a tomar muchos temas, entonces a veces por el simple nerviosismo que tenemos olvidamos detalles que pueden llegar a ser importantes para preguntas. Entonces cuando detectemos información que puede llegar a ser relevante, ya sea subrayarla o hacer anotaciones dentro del cuadernillo, puede ser muy útil para, pues si llegas a tener estas desviaciones, saber dónde retomar, saber qué era lo que contabas en ese momento y pues continuar con pues las respuestas, ¿no? De las preguntas. Ujú. Uy, pues primero que nada es felicitarlos. Digo, al fin y al cabo, el hecho de tener este objetivo de entrar a la universidad y de estudiar algo que probablemente les apasiona o que tienen a lo mejor un objetivo relacionado con ello es muy valorable a mi punto de vista. Creo que eso es algo muy noble y bueno, yo que acabo de entrar al primer semestre de mi licenciatura, pues es algo que es muy satisfactorio. Al fin y al cabo, cuando logras este objetivo y entras y comienzas a estudiar y a darte cuenta, adentrarte en tu carrera y ver, pues, lo que se hará de ti mientras estés dentro de este proceso educativo, pues es muy fructífero y de verdad tiene mucha retroalimentación positiva en ti. Te genera mucha satisfacción y te das cuenta de que pues valió la pena. A lo mejor sí sacrificaste algunas cosas, incluso recursos de tiempo, de dinero, de sociales, a lo mejor. Eh, Creo que es muy importante que si esto es un objetivo para nosotros, nos demos el espacio para dedicarle lo mejor de nosotros y pues, independientemente de los resultados que obtengamos, también cabe destacar que esta prueba puede llegar a ser muy complicada para todos, pero si en algún momento tenemos el disfortunio de no entrar en la primera oportunidad o en el segundo o en el tercero, replantearnos ese objetivo que tenemos de entrar a la universidad y de estudiar una determinada carrera y pues continuar con ello. Al fin y al cabo, eh, esto va a sonar muy filosófico, pero la vida pues solo es una, es la única de la que tenemos certeza y el hecho de pues rendirte en ese objetivo que puede significar un sueño para ti es algo que no nos podemos dar bueno, no nos podemos dar la oportunidad, no podemos permitírnoslo porque es algo que es importante para nuestro propio éxito. Claramente también mencionar que las oportunidades que tenemos todos son muy diferentes, pero pues el dar la mejor versión de ti al momento de entrar al salón de clases para presentar el examen, pues es lo que al final del día vale la pena. Creo que las posibilidades son distintas y a lo mejor el desempeño que puedan tener unas personas en cuanto a puntos, en cuanto a números, puede llegar a ser mayor o inferior, pero eso no determina tu valor jamás como persona o como las posibilidades que puedes dar. En este caso, creo que, pues, afortunado o desafortunadamente para muchos, pues el examen es un requisito para poder entrar, pero no hay que rendirnos si ese es nuestro objetivo que tenemos. Creo que deberíamos de evitar infravalorar lo que conlleva todo el examen. Eh, a lo mejor para algunos pueda simbolizar un reto menor, a lo mejor para otros pueda simbolizar algo mayor, pero independientemente de eso, creo que es muy viable y pues también muy conveniente darnos la oportunidad de repasar los temas, de darnos el tiempo de pues estudiar, de prepararnos, porque si bien son 6 meses, a lo mejor en esos 6 meses eh, puedes pues comenzar, o sea, puedes empezar con este objetivo. Creo que lo más relevante o lo que tienes que evitar es evitar confiarte eh, sin haber tenido una preparación. Obviamente la confianza siempre va a ser positiva porque te va a dar seguridad y eso va a disminuir el estrés que puedas llegar a tener, pero nunca sabes completamente a lo que nos estamos enfrentando, entonces, qué mejor que prepararte lo mejor que puedas para pues tener el mayor desempeño que puedas llegar a presentar. Creo que es algo muy relevante. Algo que me generó mucha frustración en su momento fue el pesimismo.
el hecho de que creo que es algo natural, al fin y al cabo somos humanos y a veces pues tendemos a decepcionarnos si es que algo no sale favorable a lo que teníamos pues como expectativa, ¿no? En mi caso me di cuenta en su momento que los primeros simulaciones que yo realizaba a fin de estudiar me costaban mucho trabajo, no sentía que estaba dando mi mejor desempeño, había olvidado ciertas cosas que eran relevantes para el examen y eso generó una frustración interna a mí donde yo me planteé que lo más probable es que no iba a entrar y que, pues sabes, a veces la mente te puede jugar un poco sucio, ya que pues tiendes a sobrepensar las cosas, tiendes a ser muy negativo respecto a las perspectivas que puedas llegar a tener de ti. Y eso es algo que tienes que superar con disciplina y con constancia en lo que haces. Y también en generar una automotivación respecto a lo que quieres, porque independientemente del punto en el que estés o de lo que puedas saber o de lo que no sepas o de la preparación que tengas o no, es algo que es posible y que todos podemos alcanzar si nos preparamos para ello. Entonces, eh, tenemos que evitar retroalimentar esos pensamientos que nos hacen sentir pequeños, que nos hacen sentir insuficientes, porque desafortunadamente estos mismos pensamientos pueden conllevar a que esto se convierta en una realidad. Personalmente, sí, muchas personas, de hecho tengo muchos conocidos que en su momento pues eran casos de éxito. Creo que, eh, específicamente en el examen de admisión me daba cuenta que había muchas personas las cuales, pues, sentían mucha frustración también respecto a presentar el examen y que a lo mejor, no sé, tenían un promedio que les dificultaba acceder a ciertas carreras o que, habían intentado incluso ya en numerosas ocasiones acceder a una carrera en particular o una licenciatura. Y eso mismo, bueno, a mí me motivaba el hecho de ver esas personas que en su caso no entraban, pero aún así mantenían una actitud positiva y pues intentaban preservar como esta sensación de siempre esperar lo mejor y que independientemente de que el resultado haya sido o no el favorable para ti, pues mantenerte en ese camino porque es el camino que tú decides tener y que pues es algo necesario para cumplir pues uno de tus objetivos. Entonces, en mi caso, pues sí, es ver cómo esas personas mantienen una actitud positiva y si ves a alguien que la está manteniendo, te planteas, ¿por qué yo no puedo también mantenerme de esa forma? ¿Sabes? Pues inicialmente fue una sorpresa para mí. Debo decir que si bien sí me atribuyo ese reconocimiento porque sí fue algo a lo que le brindé muchos recursos y que realmente me esforcé para alcanzarlo, fue toda una sorpresa para mí enterarme que obtuve el mejor promedio dentro de mi generación a la carrera a la que yo estaba aspirando. Eso también me genera, no lo voy a negar, como una especie de orgullo o de reconocimiento a mí mismo, porque, pues, además de haber entrado a la carrera, te das cuenta de que lo hiciste con muy buen puntaje y que a lo mejor, pues, esta preparación te dio como cierta dominancia sobre los temas que trataba el examen. Pero independientemente de ello, creo que lo relevante aquí para todos los que estamos expuestos es ver ese admitido en nuestras boletas, el estar dentro de la carrera y el saber que pues los próximos 6 meses de nuestra vida o bueno, 4 años, en el caso de toda la carrera completa, pues ya van a involucrar estar en dentro de ese camino para constituirnos como futuros licenciados. La clave yo diría que fue la constancia. Creo que al menos yo soy una persona la cual necesita estar en constante trabajo para sentir que pues estoy llegando al objetivo que tenía, en este caso, el pasar el examen. Entonces, a mí me ayudó mucho el ser disciplinado con todo. Además, digo, los recursos que ya nos proporcionaba Avanza eran de muchísima ayuda, pero hay que saber aprovecharlos y hay que saber, pues sí, sacar lo mayor que podamos de ellos. Entonces, a pesar de que a veces pueda significar como algo cansado, algo tedioso, algo que pues no es tan gratificante como otras actividades, pues sí es clave mantener esa constancia para obtener los mayores recursos con los que puedas entrar al examen y pues obtener el puntaje necesario. Por último, ¿qué mensaje te gustaría darles a los que sueñan con ingresar este semestre a la Universidad de Guadalajara? Pues como ya lo comentaba, creo que es muy importante que si ya se plantearon este objetivo,
intenten dar lo mejor de ustedes para concretarlo y que independientemente de que lo logren o no, es algo que tiene que estar ahí. Si ustedes ya se lo plantearon y quieren alcanzarlo, no permitan que una, una situación en la que no alcanzaron el desempeño, o bueno, no el desempeño, sino más bien el puntaje necesario para ingresar a la carrera defina que ese objetivo ya no era para ustedes. Siempre es posible llegar a los puntajes necesarios y si a lo mejor en la primera oportunidad no se llegó al objetivo, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, se podrá llegar, pero es importante que perseveren y que no se den por rendidos.